Vamos a dar paso al panel de análisis, en la cual vamos a incorporar a los panelistas que nos acompañaron durante la mañana. Queremos invitar, bueno, a Benjamín, que se quede con nosotros, también al doctor Juan Pablo Zófoli. Y hoy día contamos con dos panelistas que son importantes representantes del área comercial de la industria, y que los hemos invitado para que también nos den su opinión respecto a qué hacer, cómo hacerlo y cómo ellos ven la industria del kiwi. Queremos invitar a la señora Orieta Ramírez, que ella es gerente general de exportadora Frusan. Un aplauso, por favor, para Orieta. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que no es fácil. Y, por supuesto, también queremos invitar al señor Sebastián García, gerente de categoría cerezas y kiwi de exportadora Copefruit, que el año pasado fue uno de nuestros panelistas. Así que muy bienvenido, Sebastián. Ahí creo que estamos todos, sí. Bueno, el moderador de este panel es el señor Carlos Cruzat, presidente del comité, y les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer al número del chat que supuestamente tiene que aparecer en pantalla. Ahí arriba está. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar al panel ahora. Vamos a discutir un poco de la industria, y cuando se discute de la industria, que ha sido una industria súper exitosa, la industria de Chile a lo largo de todos estos años, porque hoy día discutimos de todos los problemas, pero hay que reconocer que Chile fue el cañón que despertó a América en exportaciones, realmente notable, que sigue siendo en el hemisferio sur Perdón, ¿me puedes bajar esto? ¿Todo? No, lo bajo yo. 40 kilos, pero igual. Entonces, la verdad es que hemos hecho es una industria súper exitosa en muchos aspectos, pero tenemos errores de arrastre de hace muchos años. Y en parte, ¿me puedes poner la foto, por favor? Y en parte quiero reconocer a quien nos ayudó muchísimo en el caso del comité, a la formación del comité. Tuvimos al inicio unas discusiones fuertes entre productores y exportadores, y Ronald, siendo un hombre duro, difícil, pero un panzer, un cañón para trabajar, súper voluntarioso, logró que la cosa cuajara. Y es un tremendo mérito. Y lo que tenemos hoy, en gran parte, se lo debemos al tremendo esfuerzo de Ronald. Por lo tanto, quisiera póstumamente darle el agradecimiento y un aplauso a él por todo lo que hizo. Bueno, ahora vamos a ir rápidamente a las preguntas. Ahí tenemos aquí a las áreas comerciales de las empresas exportadoras y a nuestro artista invitado, don Juan Pablo Zófoli, siempre tan elocuente, ¿cierto? Siempre tan elocuente. Entonces, voy a partir por la elocuencia de don Juan Pablo y quiero preguntarle, tú, Juan Pablo, siempre muestras este desafío de que la fruta se tiene que comer bien, y en la última parte de la carrera no lo hacemos bien. ¿Es posible y de qué manera podríamos trabajar con los importadores o con la parte final del mercado? ¿Hay acciones que podemos hacer concretamente? Ahí hay un micrófono, perdón, Orieta, ahí al lado. ¿Aló? Claro, o sea, no hay otra forma. O sea, yo creo que esto hay que hacerlo en algún momento, va a haber que hacerlo, y ojalá lo hagamos con tiempo, y bajo el sistema que tenemos estructurado, y esto lo tenemos en todas las especies, en esta especie es aún
más relevante hacerlo. ¿Qué habría que hacer? Claro, y lo que tenemos que hacer es un trabajo que se tiene que dividir de educación, porque hay que mostrar que esta fruta responde en forma distinta a otras especies. Entonces hay una parte de educación que es necesario hacer, que es un concepto teórico, pero hay que ponerle acción y bajar eso, y la única forma es realmente mostrar lo que significa la diferencia de una fruta madurada en 4 libras y lo otro ablandada a 4 libras. ¿Cómo se hace eso en Destino? ¿Qué acciones recomendarías tú? Ya, oye, eso es re fácil. Sí, es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque lo podemos acompañar, ¿no? O sea, el hecho de acompañar, oye, situaciones, oye, se va a mostrar en forma muy evidente el resultado. ¿Qué significa acompañar? ¿Que viajemos, que vayamos? Claro, oye, que claro, visitemos los supermercados. Claro, tenemos que, oye, primero que nada, hacerle ver lo que significa el resultado de maduración allá. Porque muchas veces hablamos de la calidad y la hablamos desde el punto de vista de los parámetros y la visualización externa. Pero aquí hay un hecho sensorial importante, ¿no? Oye, yo les digo, esto es lo mismo que podría pasar con la industria de los carozos. Oye, sí, es el mismo ejemplo, porque en los carozos pasa lo mismo. La madurez de cosecha no es lo mismo que la madurez de consumo. Perdona, entonces, acá en el pero caso yendo al ejemplo de los carozos, ¿sí? ¿no se hace ese seguimiento con la cadena comercial? Oye, sí, no, oye, ¿Se hace en alguna especie? No, por eso te digo que en el caso de los carozos no se hace y el desastre es más evidente. Acá no se hace y el desastre no es tan evidente, porque al final, oye, no sé, oye, ustedes saben el mercado de Estados Unidos, pero el mercado de Estados Unidos, oye, estamos recién metiendo más fruta, pero ese mercado está absorbiendo fruta, pero la absorbe, oye, lo importante es entender cuánto de esa gente que comió nuestra fruta, nuestra fruta, volvió a comerla y a repetirla. Yo les aseguro que es muy poca y lo que vamos viendo es que más gente entra a comer y creemos que estamos aumentando el consumo. El consumo es de nuestra fruta y no oye, es re fácil decir, oye, entró tanto kiwi, tenemos tanto número de habitantes y decimos, oye, este es el consumo de nuestra fruta por habitante. Permítanme, oye, que el análisis tiene que ser mucho más profundo y no hay que analizar tanto. Nuestra fruta no tiene buena repetición de consumo, eso les aseguro. Pregunta. Nuestra fruta. Entonces lo que tenemos que ir oye, en Estados Unidos es mucho más fácil, están toda la infraestructura, oye, lo acondicionamos acá y lo mandamos allá o lo maduramos allá, pero ¿cuál es el problema? Que esto, si no lo acompañamos, el sistema no se muestra. Y empezamos a repetir, oye, la fruta llega con baja firmeza, una fruta que no se conserva. Y eso es solamente que no se entiende, no es así. Una fruta cuando la maduramos, sacamos el almidón, oye, lo hacemos que tenga alto azúcar, ese azúcar es osmóticamente activa, es más resistente al daño por frío, entonces cambia el producto. Ok, entendido el punto, don Juan Pablo. Entonces, déjeme avanzar. Hay que hacerlo, hay que gestionarlo y mostrarlo. Ya, eso es lo que digo. Porque si lo pregunta dejamos para suelto, Orieta. no va a funcionar. Pregunta para Orieta desde el punto de vista comercial. Pásale el micrófono. Oye, y escuchemos a Orieta, porque Orieta sabe realmente lo que pasa en el mercado. Yo la he escuchado en muchos casos, me acuerdo cuando habló de India, muy asertiva. Ya, bueno. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Bueno, exactamente la pregunta, Orieta, es ¿qué tan factible es y cuál es la experiencia de ustedes tratando de implementar esto? Porque en los años que llevamos, yo sé que ustedes son una de las compañías que han hecho un muy buen esfuerzo en acondicionar fruta, pero ¿qué tan real es, qué tan factible es? Sí, yo creo que fuimos de los primeros en acondicionar fruta en Chile y en Destino. Hace 12 años atrás un supermercado nos pidió fruta acondicionada, buena de comer,
y montamos una operación en Holanda y en esa operación, bueno, dependía de las presiones y dependía de la materia seca y de los bricks. Y ahí, etileno, temperatura y a entregar la fruta. Y cuando lo comentábamos era como una cosa medio loca, sacrificada y porque nadie lo quería hacer. Construyendo futuro. Por supuesto, y esa fue la forma de recuperar la venta en un supermercado. A ver, nos habían sacado a Chile, obviamente, cambiándonos por Cespri, y nos dijeron la única forma de que vuelvan a entregarnos fruta es bajo estas condiciones. Tanto de azúcar, tantas libras de presión a la entrega de la fruta, y bueno, lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Ahora estamos cada vez más valientes y muchas veces preacondicionamos acá, es como lo que le decimos, le pegamos un empujón con algo de etileno como para que se vaya despertando el kiwi en el camino y la parte final lo hacemos. Ahora, esto porque es Europa, porque Europa tiene la parte logística, tiene buenas infraestructuras. Se puede hacer. Y cultura de hacerlo. Y cultura, por supuesto. En Estados Unidos es un must, pero tenemos que partir con un system approach en funcionamiento. No podemos llegar con kiwis que se llegan a fumigar y después de ahí ver qué me quedó después de la fumigación y qué hago. Aplico etileno, aplico temperatura, aplico ambos. Entonces nos queda un largo camino por recorrer, pero se puede. Se puede definitivamente. Hemos tenido que hacer este cambio entre lo que pide el importador, que es un kiwi duro, y ojalá como piedra, y ojalá que lo pueda guardar. Yo creo que mucho de la gente que está acá y que ha tenido la suerte de ir a ver guardas de fruta o ir a ver su fruta, entra a una cámara y se encuentra con un kiwi al lado de una caja de manzana. Y es por eso que necesitan un kiwi, ojalá con 12 libras de presión, porque después tienen para que ellos puedan hacer un mal manejo de nuestra fruta. O lo mandan al interior de algunos países, Rusia, por ejemplo, donde lo mezclan con de todo y puede estar 7, 8 días adentro de un camión también mezclado con manzanas, peras y otros productos. Entonces, sí, hay un largo recorrido, se puede hacer, no es fácil, hay que hacer una muy buena segregación de la materia prima, pero todo esto se logra con una buena materia prima. Si no tenemos la calidad y si no tenemos la condición, no es posible. Gracias. Respecto de eso, le quiero preguntar a Sebastián García de Copefruit, que el año pasado nos dio la charla justamente del tema comercial. Ustedes han hecho un trabajo fuerte acercándose a los productores. En el flujo que mostró Benjamín, de que vamos a tener un incremento inmenso de fruta en atmósferas, en guardas, así como nos hacemos la pregunta, ¿hay suelos para 7.000 hectáreas nuevas? Pregunta, ¿hay fruta realmente de la calidad para el volumen de guarda que queremos hacer? ¿Cómo lo están haciendo ustedes para aproximarse a ese volumen con los productores, con la segregación? Nosotros tenemos varios productores con los cuales tenemos una historia de varias generaciones y con quienes tenemos historia estamos 100% seguros de que la fruta está en condiciones de ser guardada sin problema, que cumple con parámetros, pero también tenemos otros productores que entran y salen, que no los conocemos tanto y necesitamos conocer la fruta, lo que mencionó Benjamín, el historial del productor es muy importante. Hay fruta de distintos huertos que llega similar en algunos parámetros al packing, que no se comporta de la misma manera después de 3, 4, 6 meses de almacenamiento. Hay fruta que inicialmente parece que está más débil, pero cómo va desarrollándose se mantiene mejor en el tiempo. Entonces, el conocer los productores, el tener esa consecuencia en el tiempo, ayuda muchísimo a la planificación. Yo creo que sí tenemos fruta
pero es muy necesario entender bien qué es lo que está pasando, porque del volumen que se proyecta, el porcentaje de fruta que va a venir de huertos que hoy no están o que hoy no están produciendo fruta es importante, es más de la mitad. Entonces, ¿dónde estamos plantando? ¿Qué estamos considerando para esas plantaciones? Tú lo mencionaste, hay zonas que hay que tener control de helada, hay zonas que necesitan distintas consideraciones. Y si eso se hace bien y se hace de manera responsable, yo creo que tenemos una excelente oportunidad de tener un buen kiwi durante toda la temporada y la ventana que nos corresponde a nosotros como proveedores del hemisferio sur. Veía, a propósito del cuadro que mostró Benjamín, lo conversábamos ahí justo con Orieta, que la colita de los 39, 42, 45, cuando veíamos el 2003, íbamos el 2004, el 2005, crecía exponencialmente, o sea, rápidamente aumentábamos. Cada vez que hemos entrado a tener mejores precios, estamos embalando todo. Y cada vez que estamos entrando al formato de compra al barrer, estamos metiendo de todo. Entonces, ¿qué tanto de ese volumen, Benjamín, vamos a poder manejar en el futuro? Porque yo soy, no siendo comercial, pero viéndolo, yo creo que hay que ser más duro todavía en el punto de corte futuro. No es que toda la fruta se puede vender, pero yo siempre digo, el calibre chico es como un grano de arena. Cuando en un engranaje un granito de arena no es problema, pero cuando son 10 granitos ya se empieza a trancar el engranaje. ¿Cuál es el punto de equilibrio en ese engranaje? Porque en los mercados tú mostraste que esos calibres no tienen mercados tan masivos. ¿Cómo se maneja eso en el futuro? ¿Se escucha? Sí. Mira, yo creo que sin duda va a haber un ajuste. Uno podría hacer la matemática rápida, decir, puede, de esos 34,5, ahí estamos hablando de un 90%, 87% de embalaje de la fruta que viene de huerto. Pero si seguimos, o sea, si la fruta suponemos que es la misma y eliminamos las categorías 2, así tenía al tiro un 10, 15% menos de volumen, esos son 3 millones de cajas. Luego los calibres, hoy día dentro de los 18 millones de cajas que vamos a exportar esta temporada, hay calibres 49, 52, incluso más chicos. Tiene espacio, esos son algunos puntos porcentuales de la curva que podrían también desaparecer y ahí vamos sumando. Entonces, si bien para mí esos 34,5 millones es como es toda la fruta si vendiéramos todo, pero fácilmente yo creo que ese número podría bajar a 30 millones, pero eso también significa o que las productividades bajen porque no se apunta hacia un mejor kiwi o en la cosecha se hace una mejor selección. Pero saber cuánto es el límite hoy día yo creo que es bastante complicado de poder estimar. Pero necesariamente vamos a tener que pensar que esa fruta no va a tener fácil colocación, por lo tanto los huertos deben ser trabajados para tener más fruta en el calibre 33, 36, 20, 30, más que en esos calibres pequeños. O sea, sin duda, hoy día cuando tú hablas de que mucho se compra al barrer, efectivamente los números dan, porque se vende el 90% de los kilos que compraste. Pero si ese porcentaje baja al 70 o al 75, esa compra ya deja de ser rentable. Entonces, para allá va. Yo creo que... Hay una pregunta para Juan Pablo Sofole. Gracias, Benjamín. Juan Pablo, preguntan varias cosas, pero en el fondo la pregunta es respecto de cuáles son las ventajas y las desventajas de este sistema de inmersión de fruta post cosecha para evitar pudriciones, porque algunas tendrá, hay todo un tema de límites de residuos que cada vez aparecen y son más críticos, digamos, cómo se maneja eso o no. Y lo otro, para la India, pensando en fruta que va a la India, ¿qué cosas hay que hacer atmósfera, hay que hacer pasar por algo, tiene que ser una fruta especial la que viaja a la India, dado que son 55 días y llega a un clima súper cálido? Claro, son dos preguntas que son muy relevantes para nuestro sistema. El sistema de inmersión o dipping ha sido muy útil porque ha permitido
remover la mancha de agua que se presenta en los periodos, sobre todo finales con lluvia. Entonces, imagínense que la cosecha de kiwi, oye, en mínima estamos pensando a mitad de abril y ojalá incluso, oye, se va a ir moviendo incluso hacia fines de abril. Entonces, en esos periodos los riesgos de lluvia son evidentes, son mayores y por lo tanto la mancha de agua es una situación real. Y por lo tanto este sistema de inmersión en condiciones de soluciones ácidas logran remover esta mancha. Entonces ahí hay una efectividad bien concreta para la calidad del producto. Entonces es una estupenda, tremenda tecnología. Y claro, ahí también se incorpora el fungicida, y por supuesto hay que tener un control de todo lo que es la sanidad de esa agua, y hoy día están los protocolos, se maneja yo creo que bastante bien. Pero no es sustituto al atraso de enfriamiento, conocido como la práctica de curado. No solamente por el hecho de que podríamos decir, oye, tenemos la aplicación de fungicidas, sino que esa práctica de curado está también ayudando a aliviar el problema evidente que tiene el kiwi cuando se almacena por largo tiempo. Entonces, yo creo que eso se va a ir masificando, es una muy buena práctica. Ahora, desde el punto de vista de la exportación a India, pensando con toda la inestabilidad del manejo de frío en el arribo, es tremendamente importante segregar la mejor calidad de fruta para ese mercado. No hay duda. Y eso es alta materia seca, el tal protocolo de segregación, que lo hemos discutido bastante en la industria, con los niveles de que se puede diferenciar bastante bien, bastante temprano, con los niveles de nitrógeno en la pulpa de la fruta. O sea, hay una práctica de segregación que se implementa para elegir esa fruta. Esa fruta entonces entra a la atmósfera para poder tener suministro durante largo tiempo. Y ahí, el uso de atmósfera modificada es de alto riesgo, porque entra a un sistema de alternancia térmica, y que por lo tanto no está preparado la tecnología de atmósfera modificada para eso. Por lo tanto, yo creo que hoy día no es el embalaje para ese mercado, pero sí creo que se puede trabajar una atmósfera modificada, un sistema de embalaje para esa situación de alternancia térmica. Pero por ahora mi recomendación siempre ha sido ir hacia una carga, una bolsa que tenga mayor ventilación, aunque se enfrente, porque quiero recordar cuál es el efecto que tiene la atmósfera modificada. Yo no lo presenté, tengo unas diapositivas muy buenas que muestran muy bien el impacto de la atmósfera modificada, porque el principal impacto de la atmósfera modificada es poder convivir con contaminaciones de etileno, y no es por el hecho de la permeabilidad diferencial del plástico, sino que es por subir el nivel de CO2, y eso compite por el sitio activo del etileno, y por eso logra manejarse mejor en esos ambientes de etileno. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que no estaría ese efecto, creo que es mucho más conveniente trabajar el sistema en un sistema más ventilado. Juan Pablo, a propósito de que en 13 días más hay un cambio en la normativa europea respecto de residuos y embalaje para la fruta que vaya en camino, ¿tú crees que vamos a tener algún impacto? A cualquiera se lo pregunto, pero cualquiera se pregunta. Usted primero, Juan Pablo, mira, una respuesta breve. Mira, una respuesta breve. Sí, mira, todos, te aparecen las alternativas de envase, pero yo creo que el hecho de haber introducido un sistema de atmósfera modificada, porque, eso lo tenemos nosotros solamente, usar un polietileno para el sistema de envase de atmósfera modificada, es nuestra herramienta. Y es una herramienta que nos ha permitido trabajar en esas situaciones. Pero no le ves una dificultad en el corto, ¿no? No, yo no visualizo eso como una hay alternativas para eso. Ok.
Súper claro. Una pregunta para Sebastián. Me gustaría que nos cuentes tu experiencia respecto de cuál ha sido el efecto en mercados como México, como Brasil o Estados Unidos de usar System Approach y no fumigar. Es súper claro el efecto. Se gana post cosecha 2-3 semanas extra para la comercialización, lo que permite no solo hacer un tratamiento de preacondicionado o premadurado más controlado, ya sea en origen o en destino, sino que también extender la ventana. Ya hemos visto como algunos mercados, específicamente Brasil y México, que ya están empezando a pagar un diferencial por la bolsa atmósfera. Porque ellos también reconocen que si bien algunos recibidores todavía están con la mentalidad más de que les ayuda a que no se les eche a perder la fruta, ya lo reconocieron y el hecho de que hemos ido aumentando el volumen con System Approach hace más fácil ese reconocimiento y que exista efectivamente un premio. Una pregunta para Sebastián, Benjamín, respecto de, tú dijiste una palabra súper interesante que es, tenemos que defender el valor en la fruta. ¿Cómo defendemos ese valor de la fruta? Yo creo que para defender el valor es dejar de, primero, vender lo que los clientes quieren, ¿ya? No tratar de empujar cosas que ellos no quieren por un tema de oferta. Y eso sea solo. O sea, hoy día, diversificando, uno es capaz de... hay que verlo en dos partes. Partamos de eso. Hoy día estamos en un escenario que falta oferta, sobra demanda. Entonces, hoy día sí nos podemos dar el lujo de elegir las mejores ventas. Ya hoy día lo estamos haciendo. Estamos maximizando el valor de la fruta, eso sin duda. Yo creo que hace 2-3 años que venimos haciendo eso y muchos clientes hoy día se están quedando sin fruta o están tomando categorías o calibres que ellos no prefieren. Eso es la primera parte. Ahora, en un futuro, efectivamente, vamos a tener que elegir qué es lo que vendemos en cada mercado. Y quizás parte de eso es dejar de vender algunos calibres, algunas calidades, y probablemente eso sea una transición un poco dura o larga, porque cuando tú te dedicas a vender todo el animal, dejas de vender bien lo que se debería estar vendiendo bien. ¿Ya? Tu foco tiene que estar en lo que deja plata y no en las partes marginales. Entonces, a eso yo me refiero con defender el valor. Ahorita te quiero hacer una pregunta que a lo mejor no la vas a tener que pensar, pero que yo creo que es amplia. Cuando miramos este escenario, yo creo que todos vemos bastante positivo el escenario, es verdad, pero con harto susto de que realmente lo podamos implementar, los cambios. Porque en el fondo con la experiencia histórica, con lo que hemos vivido en las frutas que estamos viendo, en cómo se nos tiran encima los peruanos, los mexicanos, nosotros mismos nos boicoteamos. ¿Ves futuro para esta oportunidad y qué le pedirías a la industria que haga para poder llegar a ser exitoso? Por eso tengo una pregunta que no es chica. Sí, es larga. Creo que estamos frente a una oportunidad. Esto ha sido cíclico. Es cíclico el negocio de la fruta, por lo menos para Chile en las últimas 3 décadas. El kiwi lo sufrió. Hoy estamos en los golden years. Pero eso no es para siempre. Estos golden years vienen empujados o tirándonos del carro de lo bien que lo hace CESPRI y de que los mercados en general necesitan una alternativa. Y la alternativa por hoy es Chile.
A futuro puede haber otras alternativas. Lo que hablábamos el otro día de ponerle ojo a Sudáfrica, que viene plantando, Argentina. Había argentinos en el... Cuando hice el Hoy. comentario Sí, digamos, de la había autocrítica a un los par. argentinos, Sí, claro. tenía un argentino aquí, perdón. Sí, claro. Perdón, se me escapó. Y no podemos dormirnos en los laureles. No quiero hablar mal, pero no es la idea de que esto sea un cerezazo, donde hoy estamos sufriendo y donde hace 3 años estábamos todos de fiesta, ¿o no? Hay muchas posibilidades de que no sea un cerezazo porque tenemos que seguir manejando y aprendiendo de lo que estamos haciendo. Es un producto que se puede guardar en atmósfera y tenemos más tiempo para venderlo, no tenemos que venderlo en 4 semanas. Es un producto que se está conociendo y que muchos mercados está creciendo, a diferencia de la cereza, que al final son 3 semanas, 4 semanas a un casi monomercado. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar el kiwi y tenemos que producir lo que el mercado quiere. Y eso es calidad. Tomo el punto del tema de los calibres chicos. Los calibres chicos, los laterales, eso no puede llegar al packing. No debiera llegar a las centrales frutícolas. Eso se guarda, eso madura la fruta, hace que los porcentajes de los pack-out después de los productores que están guardados en atmósferas bajen. Y después tenemos la pelea del productor que no quiere que se lo guarden en atmósfera, quiere que se lo cosechen inmediatamente, lo embalen inmediatamente, lo vendamos inmediatamente y se lo paguemos inmediatamente. Bueno, y no es así. Esto es una temporada larga, es una temporada de 6, 7 meses, donde tenemos que tener fruta que tenga las características para ser guardada y para poder ser vendida, ojalá hasta noviembre, diciembre. ¿Sí? Porque hay un mercado en Latinoamérica que va a seguir comiendo kiwi hasta muy tarde y prefiere comer el kiwi de Chile antes de traer kiwi italiano, porque hace sentido y por un tema también de precios. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer. Ojalá nos unamos como industria y mejoremos. Yo creo que ahí Chile está al debe. Chile es un tremendo país y ha hecho cosas increíbles a nivel industria, pero una parte que tenemos al debe es unirnos para hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes, antes de decir una cosa, bueno, ahorita ya nos acaba de dar su consejo, pero ¿qué les gustaría decirle a todo, a Chile en una mirada a los próximos 10 años de dónde tenemos que diferenciar, dónde tenemos que hacer? Y antes de eso, decir que en el fondo, desde la perspectiva mía personal, es que yo veo que una estrategia a 10 años requiere obviamente tener muy claro, visibilizar los objetivos, visibilizar los puntos de mejora en producción, en el área comercial post cosecha y en el trabajo que tenemos que hacer en destino. Y tenemos que ir midiéndolos cada cierto tiempo si hemos avanzado o no hemos avanzado. Lo dijo el neozelandés de manera muy gentil, ¿cierto? Dijo: cada país tiene que evaluar dónde tiene que mejorar y cada productor, cada exportadora tiene que evaluar qué procesos tiene que realmente mejorar. Pero yo quiero señalar una cosa que creo que es súper importante. Vamos a tener que hacer cambios muy rápidos en la manera en que implementamos nuestros huertos, en la manera que gestionamos nuestros huertos. La diferencia entre productores de excelencia y apasionados es que no podan y vuelven a mirar a la floración. Están encima, en la brotación, en el prerraleo, en la floración. No hay ningún minuto en que se detengan y eso los hace pasar de 35, 40 toneladas a 50 toneladas y una fruta excepcional. Ese es un cambio en la manera de aproximarse. Yo tengo la impresión de que, y lo vemos con la información que entregamos, que es importante acercarse a las partes técnicas. Durante mucho tiempo las exportadoras fueron dejando el rol técnico. Creo personalmente que cada vez más los productores se van a tener que acercar a la innovación y a la información veloz que le puedan entregar los equipos técnicos de las exportadoras, las señales que les puedan dar. Por lo tanto, este sistema
alejados no funciona. Va a tener que ser más parecido como funcionan en Europa las cooperativas, donde tienen un lugar donde acceden a información. Yo creo que todos tenemos que pensar que el llanero solitario, para ser exitoso, no funciona. Y por lo tanto vamos a tener que ir acercándonos a grupos de trabajo, GTT, relaciones más estables con una compañía, pero todos vamos a tener que gestionar cambios. Y ahora la pregunta: ¿qué le gustaría dar como señal a la industria antes de que cerremos? Bueno, la señal y el mensaje, sobre todo pensando en 10 años, es la estrategia que debemos tomar, que debe ser en conjunto. Las áreas comerciales, las exportadoras, no pueden invertir y desarrollar mercados sin los productores de lado, sin estar al lado de los productores, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces esa inversión significa, en algunos momentos, traer menos plata. Y eso tiene que ser entendido, porque hoy podríamos vender fruta de menor valor en un mercado pensando en desarrollarlo. ¿Para qué? Para generar una demanda de fruta de menor valor. O le ponemos foco en desarrollar mercados que tienen potencial y le mandamos buena fruta. La situación en la que estamos ahora, en donde la competencia por los resultados es altísima, no es la mejor para construir mercados a 5, 10, 15 o más años. Vemos cómo CESPRI, que está más ordenado, cuando hace sus proyecciones, todos los números suben. Yo no sé si nosotros podríamos hacer la misma proyección. Probablemente podemos comercializar el volumen que está proyectado, pero yo no estoy 100% seguro hoy si es que lo podemos hacer a los precios que estamos viendo ahora, a menos que nos pongamos de acuerdo, que están las condiciones. Nosotros tenemos una situación bien especial en el kiwi. Tenemos un comité en donde están comercializadores y productores, que eso no se da en otras especies. Y esa instancia tenemos que aprovecharla de la manera correcta para que lo que nos muestra el profesor se implemente, para que las necesidades productivas y los desafíos productivos que se van a dar después, junto con las proyecciones comerciales, vayan todas caminando con el mismo norte y con el objetivo en común. Si al final todos creo que estamos de acuerdo en que queremos traer más plata para el negocio. Y eso puede significar en el corto, mediano plazo hacer inversión, pero que no sea, por ejemplo, dejar de embalar algún tipo de fruta, que no sea botar plata por botar plata. Hay que justificarlo bien. Yo no voy a embalar esto porque estoy construyendo acá, porque tenemos pruebas de que esto genera mayor demanda o la demanda correcta, la que queremos tener, de acuerdo al producto que estamos esperando producir también. Entonces, si es que no estamos todos alineados desde el huerto, todas las áreas de técnicas, post cosecha y comercialización, va a ser bien difícil ver el escenario positivo que se proyecta, que se siga manteniendo tan positivo y por el mayor tiempo posible. No, mi mensaje es bien claro, directo. ¿Ah? Y breve. No. Mira, porque soy el más viejo de acá, entonces he visto cómo se ha dado las crisis en las distintas especies y cómo tenemos estructurado nuestro sistema. Entonces, para mí el mensaje más importante es que aumentemos el consumo en el mercado específico, porque nos engañamos nosotros mismos. Podemos abrir más mercados y un mismo volumen, o aumentar el volumen y lo distribuimos y creemos que lo estamos haciendo bien. Pero no, lo importante es saber si estamos realmente aumentando el consumo en cada mercado. Y eso creo que estamos lejos porque no tenemos la buena interacción con el consumidor y tenemos que hacerlo con nuestros partners, que son los comercializadores, que son los resididores. Y
oye, cuando realmente tenemos ese impacto en el consumo, oye, esto es ilimitado, ilimitado. Y por lo tanto no vamos a manejar el concepto de las semanas, porque, oye, y lo dijeron acá, oye, los recibidores, incluso americanos, imagínense que están diciendo, oye, no es que ciertas semanas, si no le hemos vendido nada a ellos todavía, a Estados Unidos en ciertas semanas. Ya están diciendo, oye, que hay ciertas semanas que son, oye, que son excesivas. No, nosotros tenemos que, oye, en esa semana mostrar que hay capacidad de consumo en esa semana. Oye, y eso es entender, insisto, lo que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, mi mensaje es ese. Y lo voy a decir el mensaje aún más directo. Más directo. Por favor. Lo más directo es que reduzcamos, oye, la exigencia que nos piden. Esos specs que le llaman, oye, de los recibidores son ilógicos de firmeza. Imagínate, solamente si redujéramos esos specs que hablan de, oye, de 10 libras, a veces, oye, 7, 8 libras, a 5, 4 libras, nos cambia totalmente el producto al consumo. Imagínate ponerse ese objetivo. Entonces, yo te digo, aquí lo que necesitamos realmente, como industria, es armar la estrategia. La estrategia. Como nos conocemos, ¿eh? Como industria, esa estrategia no va a ocurrir en conjunto. Y van a haber ciertas empresas, ¿eh? Que ojalá tomen el liderazgo y que después otras vayan, oye, copiando ese concepto. Pero aquí, oye, la cosa es clara. El cliente que tenemos nos está pidiendo un producto que va en contra de la madurez de consumo. Modificando solamente eso, El cliente importador. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Orieta, ¿querés? Clarito el mensaje, ¿no? Muy claro, yo creo. Orieta. Creo que la verdad me encantaría tener así un recetario de todo lo que hay que hacer para que no nos volvamos a equivocar como industria, pero está difícil. Está difícil porque cada uno dentro de la cadena busca su ganancia. El productor quiere que le embalemos toda la fruta, el packing quiere pasar rápido la fruta. Creo que nos queda un largo camino. No hemos tocado el tema de las nuevas variedades. Es un tema que hay que tener un ojo ahí. A mí me asusta mucho el kiwi verde que está haciendo Sespri. Va a ser un kiwi productivo, va a ser un kiwi con muy buen sabor. Seguramente lo van a marketear como ellos saben. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestro verde? Con nuestro verde que yo siempre digo que es como somos nosotros, más chiquititos, más cafecitos, más gorditos. Que se come tal vez bien, pero vamos a competir con un jugador de primera línea. Y acá estamos, siguiendo plantando Hayward, con los mismos patrones de hace 1000 años, recién probando nuevas cosas. Las historias con los amarillos ha sido dolorosa. Sabemos del mal funcionamiento o de la muerte de huertos completos de amarillos, ya sea por la PCA, ya sea por el verticillium, pero bueno, nos queda un largo camino y que tenemos que trabajar en conjunto. Si no lo trabajamos en forma, en conjunto, quiero decir, todos juntos y aportamos todo, la industria no. Vamos a mandarnos, como yo insisto, otro cerezazo. En ese desafío, ¿cómo ves el mercado interno? El mercado interno es un tema no menor. La gente trata de comer kiwi, pero no sé si después lo repite, porque yo estoy de acuerdo acá con Juan Pablo. Yo creo que la mayoría de la gente que se lleva un kiwi chileno, sobre todo en ciertas épocas, al principio, no vuelve a comprar
más kiwi chileno hasta el próximo año. Porque se llevó un kiwi que no maduró, que en la frutera se le deshidrató y finalmente cuando a uno tiene que tirar la fruta de la frutera, no vuelve a comprar. Y eso es lo que nos está pasando también, perdón que hable de la cereza, pero nos está pasando en la cereza. El chino no vuelve a comprar en el supermercado cereza chilena. Porque la sensación que está buscando no la encontró. Y porque probablemente terminó tirando la mitad de O sea, de la tenemos que fruta. trabajar igual con el consumidor chileno en términos de que disfrute el kiwi. Total. Pero hay que tener un buen producto en los supermercados. Los productos que tenemos en los supermercados realmente dejan mucho que desear. Pero también va por un tema de precios, le tenemos que entregar al productor el mejor resultado posible. Y si eso significa no tener que vender en Chile y vender acá fruta que no tiene las condiciones, es lo que hacemos. Y lo seguimos repitiendo y lo seguimos repitiendo. Y va a ser difícil hacer este cambio de switch. Pero bueno, yo los invito a todos que ojalá podamos trabajar más todos juntos. Creo que el comité, que partió ya hace 18 años, trabajó muy bien todo lo que fue el tema del PAN. Y el PAN lo que hizo fue hacer un cambio en el consumo. Antiguamente la gente cosechaba rápido, vendía rápido y lo único que le importaba era tomar los precios de marzo. Marzo se cosechaba. Y eso era un error. Era un error y nos ha costado años cambiarlo. Todavía tenemos productores que se nos escapan, que cosechan mal, que venden mal y al final no es la marca del productor o del exportador, son kiwis de Chile. Muchas gracias. Y lo último, Benjamín. Sí, yo creo que estamos en un momento bueno para analizar lo que viene para adelante. Hay que hacer el análisis de forma pesimista, trabajar como en el peor escenario, tanto el área productiva, con el kiwi que queremos, las áreas comerciales. Y yo también comparto que está esa divergencia entre el kiwi que quiere el cliente recibidor y el que quiere el cliente final. Es un punto que hay que trabajar con los recibidores y yo creo que es algo que sí estratégicamente es medible. Como comité podemos medir cuánta fruta se está premadurando, cuánta fruta se está condicionando, tanto acá en Chile con el gatillo de la madurez o en los mercados de destino. Pero hay que ir paso a paso. Yo creo que todas las áreas de toda la cadena logística tienen cosas por mejorar, cosas en que trabajar. Y lo otro es que yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando uno veía las proyecciones de crecimiento de la cereza, y era, ¿dónde va toda esa fruta? No, no hay problema si los chinos comen todo. Ese fue como el primer gran clash que viví yo en la industria, también un poco con la uva, pero hoy día estamos viendo acá el kiwi que sabemos que va a crecer, tenemos que aprender de lo que viene hacia atrás, pero hay que trabajar como industria. O sea, tenemos que generar parámetros unificados y trabajar con los mercados, nuestros clientes. Si bien cada empresa, idealmente fuésemos como lo que es CESPRI, que es una empresa y puede tomar decisión de todo lo que hace, pero hay que acercarse a ese modelo lo máximo posible y tener convergencias y trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias y sobre todo el agradecimiento porque entregan no solo una mirada personal, también parte de la estrategia de sus propias compañías que compiten entre todos y por lo tanto es una enorme generosidad de parte de ellos. Se les agradece a nombre de la industria. Un aplauso para ellos, por favor. Una foto.